Miren, este es el examen de matemática. Realmente este examen, uno recuerdo que no va a utilizar calculadora o no se lo va a permitir. ¿Y cómo uno entonces va a hacer el examen? Uno lo haría con solamente dos tablas y una lista. O sea, bueno, a veces la lista ni siquiera hay que utilizarla. Eh, Eso es por si uno quiere complicarse un poco más la vida, uno la utiliza, pero como quiera, con las dos tablas uno pasa el examen completo. ¿Por qué las dos tablas? Porque como no vamos a tener la calculadora, no tenemos cómo sacar los ángulos. Por ejemplo, ustedes saben que el ángulo se sacaba de que el ángulo es igual al arco tangente, ajá, de B, ay, ¿qué es eso? De B entre A. Pero ¿qué pasa? En la calculadora nosotros lo poníamos y daba el ángulo. Y como no tenemos calculadora, por eso es que vamos a utilizar las tablas. Entonces, ¿cuál es la tabla que no tenemos que aprender? Eh, Voy a empezar con la más fácil. La anotan, vayan anotando mientras yo voy escribiendo y la repasan cómo hacerla o la anotan. Bueno, a la hora del examen no sé porque no sé cómo lo harán, pero realmente es fácil de aprender porque literalmente es seguir un patrón en las dos tablas, nada más un patrón. Empezamos con la primera. Ustedes saben siempre que ustedes eso se lo saben, seno, coseno y tangente. 100%. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a hacerlo de 90 en 90, o sea, vamos a hacerlo pan, 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 pan. Entonces, vamos a poner 0 grados, 90 grados, 90 más 90, 180 grados, 180 más 90, 270 grados, más 90, 360 grados. Ok, lo voy a hacer un poco más detallado, de un segundo para ponerlo mejor. Ahora está mejor. Entonces, ¿qué uno va a realizar? Uno va ahora a turnar el 1 y el 0. Ya, eso es todo. Literalmente turnar el 1 y el 0. Si antes había un 1 y antes había un 0. Pero ¿qué pasa? Nosotros simplemente no lo vamos a turnar. Bueno, no es solo turnarlo, es si... Bueno, también uno va a alternar el positivo y el negativo y ya. O sea, simplemente, ¿cómo uno lo hace? Acá hay un 0. Siempre se inicia con el 0. Acá hay un 0. Yo le estoy explicando cómo hacer la tabla. Vamos a hacerlo hacia allá, hacia la derecha. Si acá hay un 0, como dije, se están alternando los 1. Acá va a haber, ¿qué cosa? Un 1. Entonces, voy con el 180. Si antes había un 1, ¿qué va acá? Acá va un 0. Ahora voy con el 270. Si antes había un 0, aquí va a haber un 1. Pero en este caso, recuerdo, va a ser en este caso 1 negativo. O sea, se van a turnar 0, 1. Y si ya había un 1 antes, el 1 que viene va a ser negativo. Y acá, si antes había un 1, aquí va a haber un 0. Vuelvo abajo. Como empezamos con 0, ahora vamos a empezar con un 1. Empezamos con un 1. El 1 es positivo, ¿ok? Pasamos de 1, ¿cuál va a ser el próximo? El de 90. Si antes teníamos un 1, esto va a ser un 0. Ahora, como antes había un 0, pero el 1 que estaba anterior es positivo, este 1 va a ser negativo. Seguimos pasando. Como aquí hay un 1, acá va a haber un 0. No importa si el 1 es positivo o negativo, después de un 1 va a haber un 0. Acá hay un 0, ¿ok? Y el 1 que está antes del 0 es negativo. Entonces acá va a haber un 1 positivo. Volvemos hacia atrás. Si antes había un 1, acá va a haber un 0. Ok, y en la tangente es más fácil. En la tangente ¿cómo es que se dice? No se alternan ni el 0 ni el 1, o sea, solo con 0 e infinito. O sea, empezamos con 0 y ponemos infinito. Y si no, si no, si no, 1 y 2. Vamos a poner acá infinito, ahora 0, ahora infinito, ahora 0, bla, bla. Y ahí uno terminaría lo que viene siendo la tabla. Son dos tablas, como ya mencioné. Bueno, les voy a decir de nuevo lo que es la tabla, por si no entendieron. Simplemente ponen a su izquierda,
Ustedes saben siempre el orden, seno, coseno y tangente. Supongo que ya se la aprenden. Y acabamos de 90 en 90, ¿ok? Espérate. Con el ángulo siempre, o sea, empezando siempre con el ángulo cero. Y vamos a empezar. Entonces sería 0. Recuerden, después del 0 va el 1. Después del 1 va el 0. Y después del 0 el 1, bla, bla, sucesivamente. Y se van alternando los positivos con los negativos. Si ustedes quieren a una manera más fácil de hacerlo es dejar los signos para último y realizar. Entonces, ¿cómo uno lo realizaría? De la siguiente manera, uno pondría vamos a poner en el caso del 0, del seno. El 0, el 1, después del 1 va un 0, después del 0 va un 1 y después del 1 va un 0. Y entonces, ¿cómo lo haría? Positivo, negativo. Y ya lo alternan. O sea, si quieren lo pueden hacer de esa manera, que es más fácil. Emma, lo voy a hacer de esa manera, completamente, para que las personas que no lo captaron muy bien al principio lo puedan hacer así. Siempre se inicia con 0. Y el primer 1 siempre va a ser positivo. ¿Ok? Entonces, como siempre se inicia con 0, este va a ser 0, esto 1. Como hay un 1, aquí va a haber un 0. Y como aquí hay un 0, aquí va a haber un 1. Y como aquí hay un 1, aquí hay un 0. ¿Ok? Entonces, dije que el primer 1 siempre va a ser positivo. Entonces, este es el primer 1. Y el primer 1, como siempre va a ser positivo, se queda así. Ahora, como se alternan los positivos y negativos, el segundo 1 va a ser negativo. Vamos abajo. Como acá empecé con 0, acá voy a empezar con 1. Recuerden, ok. El 1, después que le sigue el 0, después del 0 que le sigue el 1, después del 1 que le sigue el 0, después del 0 que le sigue el 1. ¿Y cómo lo hago? Recuerden, se alterna. El primer 1 siempre va a ser positivo. Ok, entonces este siempre se queda positivo. Ahora este es el segundo 1, se alternan. Este quedaría entonces negativo. Y aunque haya un tercer 1, como el otro fue negativo, este va a ser positivo, entonces se queda igual. Y ya terminamos prácticamente. La tangente, vuelvo y repito, la tangente es alternar entre 0 e infinito. Como empecé con 1, acá voy a empezar con 0, acá infinito, acá 0, acá infinito y acá 0. Y ya automáticamente terminé mi tabla. No hay nada del otro mundo, simplemente alternar el número 1 y el número 0 y ya. Ahora vamos con la otra tabla, porque son dos tablas que anótenla, porque con esto que se van a hacer los ejercicios. Ok, borré entonces. La próxima tabla es con los siguientes ángulos: 30, 45 y 60. Le voy a decir cómo se utilizan cada uno de ellos, o sea, por qué se utilizan, porque realmente no se utilizan creo que nada más un solo tema, que se utilizan de una sola manera, que creo que cuando tú tienes el módulo y el ángulo, o sea, cuando es, qué sé yo, 6, 150 grados, algo así. Pero no vamos por ahí todavía. Entonces, ¿cómo se hace esa tabla? Vuelvo y escribo lo de antes. Seno, coseno y tangente. Ay. Ok. Voy a ponerlo mejor. Ahora está mejor. Entonces, seno, coseno y tangente. Ok. ¿Cómo yo hago esta tabla? Porque esta tabla, a diferencia de la otra que se alternaba entre 1 y 0, esta ya es diferente, pero vuelvo y repito. Es el mismo patrón. ¿Cuál patrón es? En este caso, vamos a poner 1, 2 y 3 como un número. Vamos a poner 1, 2 y 3. Y le vamos a poner raíz a cada uno después que uno haga eso. Fuap, fuap, fuap. El 1, como tiene raíz, vamos a quitársela porque raíz de 1 es 1. Y los demás se quedan con la raíz. Voy a ponerla mejor. Ok. Recuerda, le puse la raíz a 1. ¿Pero por qué se la quité? Porque la raíz de 1 es 1. 1 por 1 es 1. El 2 y el 3 no tienen raíz exacta. Entonces se quedan con la raíz.
Y a todo eso lo voy a dividir entre 2. Y ya ahí terminamos la tabla. ¿Por qué ahí terminamos la tabla? Porque el coseno vendría siendo al revés. Lo que está acá pasa acá y lo que está acá pasa acá. Ya. Entonces, si el seno fuera esto y va para acá, entonces el coseno va a ser igual a raíz de 3 entre 2. El 45, como no tiene lado para coger, se queda, se queda ahí como raíz de 2 entre 2. Pero tengo que separarlo un poco. Y entonces, como es de acá, va para allá. Va a ser igual a 1/2. Ok. Y ahora sí, tienen que dividirlo S con S. O simplemente se lo aprenden esta. Que evidentemente esto entre esto. O sea, como son lo mismo. Eso siempre te va a dar 1. Eso siempre lo de acá. Cuando tú lo divides. Eso es obvio. El 2 se va con... Bueno. Eso te va a dar raíz de 3. Estos resultados sí es recomendable que se lo aprendan. Porque son de la división y aunque si quieren lo pueden hacer mucha gente, no sabe ni le interesa y honestamente a mí tampoco me interesaría. Es más fácil aprendérselo que ahora mismo empezar a dividir. Si quieres de la tabla se pueden aprender, ¿qué cosas se aprenden? Que la tabla siempre empieza con 1, 2, 3, se le pone la raíz a todo y se divide entre 2. Pero ¿qué pasa? A ese 1 se le quita la raíz porque el 1 sí tiene raíz exacta, que 1. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, volteate para acá y este para acá. Y quedaría raíz de 3 entre 2, raíz de 2 entre 2 y 1/2, porque se están invirtiendo los lugares. Y por último, esto sí me lo tengo que aprender, que esto va a ser igual a raíz de 3, esto a 1 y esto a raíz de 3 entre 3. Si quieren lo pueden hacer de esa manera y así. Anoten lo que viene siendo esta tabla para empezar con los ejercicios. Y no se preocupen, yo le voy a explicar la otra, aunque realmente esta no es necesario tenerla. Si le cuesta mucho, puede ser aprenderse la tabla. Es mejor que se enfoque en estas 2 tablas y no en lo siguiente que voy a explicar. Entonces, déjame borrar esto. Lo siguiente que voy a explicar es que como vamos a hacer plano cartesiano, tenemos que tener en cuenta que el primer cuadrante, todo, números inclusivos, todo es positivo. Tenemos que tener en cuenta también que en el segundo, solo el seno y su inversa. Ok, seno y su inversa, pero como no vamos a trabajar con inversa, no se aprendan de que seno, cosecante, porque eso lo puede confundir. Simplemente seno y ya. Aunque es y su inversa también. Pero para no confundirse, vamos a dejarlo en seno. En el tercero, solo la tangente es positiva y su inversa, que la inversa es cotangente. Repito, no vamos a trabajar con eso. Algo a tomar en cuenta es que cuando yo digo que el seno es positivo en el segundo, es que es la única función que es positiva. Si a usted le dio coseno, bla, bla, eso va a ser negativo. Si tangente va a ser negativa, etcétera. En el segundo cuadrante, solo el seno es positivo. ¿Ok? Y en el cuarto cuadrante, solo el coseno es positivo. Y su inversa, que es secante. Entonces, esa es la otra cosa que se tiene que aprender. Y si no le costó aprenderse eso, mejor para usted. Ya vamos a entrar de lleno a los ejercicios. Este va a ser el primer ejercicio. Yo de esto voy a realizar 3 ejercicios, aunque de diferentes variables, pero prácticamente lo mismo para que se aprenda la fórmula realmente. Porque este ejercicio de matemática se hace por medio de fórmula, porque uno tiene que buscar primero el módulo que se representa con la m,
el ángulo que se les representa con eso, con un garabato, y la fórmula trigonométrica. Ok, pero ¿cuál es la fórmula de cada uno? Yo no la voy a yo no la voy a poner, yo simplemente, o sea, decirle, el módulo es igual a la raíz de bla, bla, no, no, no. Yo lo voy a hacer en cada ejercicio para que se lo aprendan. Entonces, antes de iniciar con cualquier ejercicio, antes siempre pónganle, déjame ponerlo para que no se le olvide, que este va a ser igual a A y este B. ¿Por qué tú pones eso? Lo vamos a ver más adelante, por si alguien se confunde o etcétera. Entonces, continuamos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, depende de lo que él dice, si es gráfica, etcétera. En este caso yo voy a hacer todo lo del ejercicio. Se me olvidó lo que estaba diciendo porque más entró. Supongo, bueno, ajá. Siempre ponga que el número 1, ajá, A y B, para más adelante. Entonces, yo en este ejercicio voy a buscar todo para que, dependiendo de lo que le pidan, ya usted dice, o sea, va a saber lo que le pidan el ejercicio. Pero yo lo voy a buscar todo. Voy a empezar con el módulo, siempre se empieza con el módulo. ¿Y a qué es igual el módulo? El módulo es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, ¿a qué eso es igual? Tenemos que a vale 1. Entonces, colocamos 1 al cuadrado más b, que es 0. Sabemos que 0 al cuadrado va a dar 0 como quiera, entonces se anula todo. Porque 1 al cuadrado te va a dar 1 y 1 más 0 te sigue dando 1. Y la raíz de 1 es igual a 1, ¿ok? Entonces tenemos que el módulo es, ¿qué cosa? Es 1. Continuamos. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que buscar? Recuerden, esta es la fórmula del módulo. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que buscar? El ángulo. ¿Y cómo se busca el ángulo? El ángulo se busca con esta fórmula. Arco tangente de B entre A. Por eso le mandé a colocar AB porque es importante, porque se va a utilizar. Entonces, o sea, ahora que se va a utilizar la tabla, si no la anotaron, denle para atrás el video, anótenla, para que sepan cómo se hace, porque por lo menos si no quiere, si nada más solo va a prestar atención, por lo menos copie la tabla, para que vaya entendiendo y que vea que el examen no va a ser nada complicado, que con la tabla se hace todo. Acá, ¿qué pasa? Acá me dice que la B es 0, recuerden, y la A vale 1. Pues como pueden verlo acá arriba, la A se queda abajo y la A vale 1, la B está arriba y la B vale 0, ¿ok? Entonces, vamos a la tabla. ¿En cuáles de la tabla? Aquí, recuerden que la tangente divide el seno entre el coseno. ¿En cuál de las tablas de... Emma, yo la voy a dibujar la tabla acá abajo para decirle. Ya en el próximo ejercicio no lo voy a hacer así, pero en este sí. Que miren, yo lo voy a tener acá siempre. O sea, yo lo voy a bajar y ahí va a estar la tabla. Déjame ponerle en... Bueno. Está la tabla. Bueno, no voy a hacer eso, ya es demasiado detalle. El punto que quiero hacer énfasis es que con la tabla, aunque está un poco abajo, pero pueden ver acá arriba, ¿qué nos da? El arco tangente nos pone en la posición de 0 y 1. Ahora vamos a buscar en la gráfica cuáles valores tiene el 0 arriba y el 1 abajo. Y ahí mismo nos va a dar entonces el ángulo. Entonces bajamos. ¿Qué lugar tiene el 0 arriba y el 1 abajo? Recordando que se quedó así. El único que tiene el 0 arriba y el 1 abajo
es el 0 y el 360. Lo demás ya son únicos, con menos 1, 0 y lo que sea. Pero, ¿por qué el 0 y el 360? Porque, bueno, aunque uno solo va a poner el 360, si se preguntan, si me da 0, 1, ¿cuál pongo? ¿El 0 360? No, siempre va a poner el 360. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede? Eso sucede porque en los cuadrantes, recuerden que todo ángulo empieza acá. Acá hay 90, 120, 270 y los 360 cuando se completan. Entonces, aunque uno crea que hay 360, como es del inicio, está volviendo al mismo punto cero. Entonces, es igual porque se encuentra en el mismo punto. Pero no se rompa la cabeza. Si le da eso, automáticamente es 360. Uno no va a poner nunca un cero. Si quieren pueden tachar eso cuando hagan la tabla. Entonces, nos va a dar 360. Subimos acá arriba y colocamos el 360. Es igual a 360 grados. Y ya ahí terminamos porque ese es nuestro ángulo. Ahora, como dije, vamos a buscar todo. Vamos a buscar ahora la fórmula trigonométrica. La forma trigonométrica, su fórmula es el módulo por el coseno del ángulo más imaginario seno del ángulo. Ok, entonces, vuelvo y digo, ¿cuál es mi módulo? Lo calculé acá, 1. Y mi ángulo 360, así que no me rompo la cabeza. El 1 como tal no se marca, pero yo lo voy a poner para que sepan de dónde sale cada cosa. Yo lo voy a poner con el rojo, el color rojo, el 1, para que sepan que no se marca, ¿ok? Entonces pongo 1 coseno del ángulo. Bueno, el ángulo me lo dieron que 360 más imaginario seno de 360. Como saben, ese 1 va a multiplicar tanto acá como acá. O sea, si no hubiese un 1, o sea, si el 1 se marcase, hubiese sido, o sea, se sigue desarrollando de la siguiente manera. 1 coseno, porque ahora hay que sacarlo del paréntesis, de 360 más 1 imaginario seno de 360. Ok. Ahora, como el 1 no se marca, el único número que no se marca, se preguntan por si acaso. El resultado como tal de la fórmula trigonométrica va a ser igual al coseno de 360 grados. Póngale el grado para que Juan no le quite 5 puntos. Más imaginario seno de 360 grados. Siempre le pongan su imaginario. Y esa es la fórmula trigonométrica. Ahora, vamos a graficar. Espérate, voy a encerrar todos los resultados para que digan. Bueno, la próxima vez lo voy a hacer de diferente color cada uno para diferenciarlos más. Ok, una vez tenemos ya todo, el módulo, el ángulo y la fórmula trigonométrica. El siguiente paso, como dije, voy a hacerlos todos, es la gráfica. ¿Cómo grafico? Sencillo. Nosotros vamos a graficar con la forma binómica. ¿Cuál es la forma binómica? La forma, recuerden, hay una forma, por ejemplo, si fueran 6,3i, también se puede hacer de esa manera. Simplemente tomen en cuenta, aunque usted ve una i, si hay que graficar eso, la i le va a representar la y y esta es la x. Siempre va a ser así. Es más, si quieren, en cada examen, como yo le dije, que van a poner AB, pongan AB y arriba XY. Ya. Si para de una vez mecánico lo pone para que no tengan ni siquiera que pensar en eso. Entonces, como yo grafico, yo simplemente me voy a llevar de esos puntos y del ángulo. Entonces, pongo mi plano y digo, ok,
que se encuentra x1. Recuerden, positivo, positivo, negativo, negativo. Y esto es x, esto es y, esto es x y esto es y. Entonces, en el eje x vale 1. ¿Ok? Y en el y vale 0. Pero ¿qué cosa vale 1 y qué vale 0? No vale 1, 0, no es una coordenada. Por ejemplo, si te dan menos 6,4, no es que tú vas a buscar el menos 6 y después el 4, no. Eso se refiere al punto del ángulo. ¿Ok? ¿Cómo así el punto del ángulo? Por ejemplo, si hubiese sido 150 grados, algo así. Un ejemplo que se termina acá. No es que acá está el punto 5 y acá está el punto menos 4. No, 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 no. Lo que está diciendo esa fórmula, qué sé yo, enunciado, ajá, el punto, esa coordenada, es que en el punto que termina el ángulo es, en este caso, no va a dar igual, pero ajá, es 0,1. Que eso es lo que está diciendo. Que en ese punto donde el ángulo termina, ese es su valor. Voy a dar otro ejemplo de lo mismo, porque me interesa que sepan esto. Un ángulo, vamos a hacer 200 grados, sería algo por acá. El punto, si te dicen, eso es igual a menos 4, menos 3. No quiere decir que el ángulo está en el punto menos 4 y de la y abscisa menos 3. No. Quiere decir que en este punto donde termina el ángulo, déjame ponerlo de otro color para que se den cuenta. Este punto donde termina el ángulo, el punto rojo, va a ser igual. Dame un segundo. Va a ser igual a menos 4, menos 3. Aunque sea imaginario, porque se puede con el 3 imaginario, porque el imaginario le corresponde al eje Y. Ok, ahí expliqué exactamente. Entonces, ¿cómo no lo haría? Como es 0,1 y es 360 grados, primero haga el ángulo, primero siempre haga el ángulo, y entonces el punto que termina, este punto, va a ser igual a, bueno, en este caso va a ser 0, creo que es 0,1. Ah, no, 1,0. 1,0. Evidentemente le ponen su numerito y llenan su plano cartesiano bien para que Juan no le baje punto, le ponen su positivo, su negativo, todo. Pero en sí, esa es la esencia. Yo lo que voy a hacer, cada primer ejercicio yo lo voy a explicar detalladamente y los demás ya yo lo voy a hacer para que sepan más o menos lo que hay que hacer y que vean que realmente no es tan complicado. En el siguiente ejercicio, algo similar. En el próximo que yo lo voy a cambiar. Y el próximo lo tengo que explicar un poco. Entonces, recuerdo, vamos a hacer lo mismo que el anterior. ¿Qué fue lo primero que hice? No es poner el módulo. El primero que hice indica A, B, X, Y. Para, si desconoce, no rompese la cabeza, ya, directamente. Ahora una vez que nosotros indicamos cuál es la, cuál es el B, y en el eje X y en el eje Y, nosotros vamos a empezar a hacer el ejercicio buscando el módulo, que el módulo va a ser igual, dijimos, al cuadrado más B al cuadrado. En este caso va a ser igual a 0 al cuadrado, que va a dar 0, vamos a eliminarlo de una vez, más menos 1 al cuadrado. Eso va a dar raíz de 1. ¿Por qué 1 si el menos 1 está al cuadrado? Recuerden, todo número, cualquier número que está multiplicado del cuadrado va a ser positivo. Puede ser menos 6000, lo que sea. Si está al cuadrado, va a ser positivo. Si quieren saber por qué, porque 1 por menos 1, como menos negativo con menos negativo, va a dar positivo. Pero todo número que usted vea al cuadrado siempre le va a dar positivo. Entonces se va a dar 1 y la raíz de 1 va a ser igual a 1. Nuestro módulo vuelve a ser el número 1. Recuerden que el número 1 no se marca. Ahora vamos con el ángulo. El ángulo va a ser igual al arco tangente de B entre A. Lo que viene siendo B, viene siendo menos 1 en este caso, en este ejercicio, y A, 0.
¿Y qué pasa ahora mismo? Ahora nos vamos a nuestra lista y vamos a buscar en cuál el menos 1 está arriba y el 0 abajo. Acá el menos 1 debe estar arriba y el 0 abajo. Vamos a ponerlo acá. Menos 1 arriba y el 0 abajo. ¿En cuál pasa? Es la única que pasa, como ya dije, más o menos 1, acá en el 270 grados. No se guíen de la tangente en este caso, ¿ok? Guíense del seno entre coseno. Digo, y coseno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es igual? La de 270 grados. Entonces, como es igual, eso va a indicar que ese ángulo va a ser igual a 270 grados. Ok. Ahora vamos, ¿qué seguimos? La fórmula trigonométrica, que es igual al módulo por el coseno del ángulo más imaginario seno del ángulo. Ok. Eso va a ser igual. Recuerden que el 1 no se marca. Lo estoy marcando para que entiendan, pero no se marca. Lo estoy poniendo del color rojo para que sepan. Coseno. Recuerden que el ángulo nos dio 270 grados. Más imaginario seno de 270. Ok. El 1 no se marca, pero lo estoy continuando marcando para que no se le olvide. 1. Como resultado vamos a multiplicar el 1 por el paréntesis, o sea, el módulo por el paréntesis, que va a ser coseno de 270 más 1 imaginario seno de 270 grados. Ok. Y como resultado, ¿cuál va a ser? O sea, ¿cómo uno lo va a poner en el examen? Uno lo va a poner sin el 1 en el examen, sin el 1, solamente. El 1 es el número que no se marca. Como resultado daría coseno de 270 grados más imaginario seno de 270 grados. Y ahí ya terminaríamos lo que viene siendo la forma trigonométrica de eso. Y como dije, estoy haciendo todo. Vamos a graficar. ¿Cuál es el primer paso para graficar que dije? El primer paso es poner el ángulo. ¿Cuál es el ángulo esta vez? Esta vez el ángulo es de 270 grados. Recuerden que, que hay 90, acá hay 90, acá hay 90, acá hay 90. Ok. El 270 grados vendría siendo, déjame ver, vendría siendo acá. ¿Y cuál sería el punto? Vamos 0, menos 1, ok. Este punto, donde déjame ponerlo de otro color, este punto va a ser igual, el que está rojo va a ser igual a 0,0, menos 1. Ok. Aquí vendría siendo como menos 2, acá menos 1, acá vendría siendo de que más 1, acá menos 1, acá más 1, etcétera. Ustedes cuando vayan a realmente hacer qué sé yo, lo de la tabla, el plano cartesiano, háganselo bien, señalícenle todo para que se lo ponga bien. Yo pensaba que yo no estaba, yo dije, miércoles, no estoy grabando. Ok, hágale algo más o menos así. Y ese es el ángulo, evidentemente. Menos, o sea, 0, menos 1. Y ahí termina el segundo. Ahora ven que con la tabla ya se hace todo. Literalmente. Ahora vamos con el próximo. ¿Cómo se abre esto? Bueno, no puedo parar el video. Genial. El próximo vendría siendo la D, que vamos a poner ejercicio, no lo sé, menos 8 raíz de 3, no lo sé. Imaginario, vamos a ponerle el imaginario. Yo digo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Eso se hace exactamente de la manera anterior. Lo primero que uno hace, vuelvo e insisto, es diferenciar A, B, X, Y. Perdón, espérate, acá va una coma. 0, menos 8 raíz de 3. Ok.
Entonces, ¿qué sigue ahora? Sencillo, nosotros vamos a calcular nuestro módulo igualito. Aunque tenga el imaginario, se calcula, sí, aunque tenga el imaginario. Entonces, eso va a ser igual al módulo, ¿ok? Que es igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado, lo cual va a ser igual a la raíz de 8 al cuadrado más menos 8 raíz de 3 al cuadrado. Ok, entonces, como eso está al cuadrado, recuerden, bueno, vamos a hacer primero. El primero, 8 al cuadrado, vamos a sacarlo de una vez, que eso nos va a dar 64. Ok, pero ¿qué pasa? Acá hay un cuadrado que está multiplicando a este. Y este cuadrado, recuerden, multiplica siempre a ambos. Entonces, como multiplica a ambos, la primera 8, aunque sea menos 8, recuerden, todo número multiplicado por sí mismo va a ser positivo. O sea, todo número al cuadrado es positivo. Entonces, eso va a ser 64. Lo voy a poner todo en paréntesis y rojo para que sea la diferencia. ¿Qué pasa? Ese 2 le quita la raíz al 3, se la quita. Entonces quedaría 64 por 3. Ok. Espérate, a ver, tiene demasiado paréntesis. 64 por 3. Ok. Y ahora sí podemos continuar. Eso va a ser igual a la raíz de 64 más 64 por 3. Lo tiene que hacer a mano. Si no saben cómo hacer una multiplicación. Una multiplicación. Bueno, supongo que sí saben. Déjame ver cuánto da eso. 64 por 3. 12, 18, 19. Eso da 192. Entonces sería 64 más 192. Ay, 192 y 96. Eso va a ser igual a 256. Y ahora, ¿cómo yo hago? ¿Tienes raíz de 256? Hay dos cosas que se pueden hacer. Esa evidentemente tiene raíz exacta. Y cuando no tiene raíz exacta, se basa en, bueno, cuando haya uno que no tiene raíz exacta, yo lo voy a explicar. Ahora no lo voy a explicar otra cosa que no tenga que ver con este tema. ¿Cómo yo sé que esa es la raíz de 250, cuál es la raíz exacta de 256? Bueno, tirando números a lo loco. Sabemos que, qué sé yo, déjame ver si 14 es. 14 por 14, 4 por 4 son 16, 4, 5, eso da 4 por 1. Eso da 196. Déjame ver, eso no da. De ese 256. Déjame ver si el 16 es. 6 por 6 son 36. 6 por 1, 6. Por otro 7. Tras 6. 1. 6 más 7. Dije 6 por 7. 6 más 7 son... Es que 36. Yo no me le sumé 1, tía. 6 por 6 son 36. Ajá, por eso no me estaba dando, porque 16. 6, 9. Ahora sí. Ahora sí. Eso da 6. 9 más 6 da 15. Pongo 1, eso da 256, sí. Entonces ahora sí, la raíz cuadrada de 256 va a ser igual a 16. Entonces, miren, el primer resultado es que el módulo no es 1. Continuamos. El ángulo va a ser igual al arco. Déjame poner un poco más de espacio para que se den cuenta. El ángulo va a ser igual al arco tangente de B sobre A. Si me preguntan, ¿siempre va a ser B sobre A? Sí, exactamente. Entonces, simplemente vamos a poner B, que en este caso es menos 8 raíz de 3. Y A es igual a menos 8.
Entonces, ¿cómo quedaría eso? Eso simplemente el menos 8 se fue con el menos 8 y eso quedaría como arco tangente de raíz de 3. El menos se va con, porque o sea, el menos 8 se fue entero con el menos 8. Si hubiese sido así, de esta manera, si hubiese sido 8, se lleva el 8 pero no el negativo. Pero como son los dos exactamente iguales, se lo lleva todo acá con el negativo y eso va a dar raíz de 3. Ahora vamos a nuestra fórmula y ver cuál es la raíz de 3. Casualidad, aquí no hay raíz de 3. ¿Por qué? Porque es en la otra tabla, que yo no la tengo acá copiada, que es la tabla de 30, 45 y 60. Entonces, como ustedes tienen la tabla, por lo menos espero, ¿cuál es en la tangente? ¿Cuál es la raíz de 3? Acá tengo una tabla y dice que son 60 grados. Entonces, eso va a ser igual a 60 grados. Ok. Pero antes de continuar, hay veces que ese 60 grados se tiene que sumar o restar porque no sabemos si está en el primer, en el segundo o tercer cuadrante. ¿Cómo sabemos eso? Para antes de seguir, vamos a hacer una pequeña gráfica. Aunque es probable que en el ejercicio le dé a graficar y uno simplemente lo hace primero, pero vamos a saber en qué cuadrante está. Porque mira, para la gente que no quiera graficar y que lo quiera hacer directo, la tablita que yo puse, que dice en el primer cuadrante todo es positivo, en el segundo solo seno, en el tercero tangente y en el cuarto coseno, ya usted sabe cómo esto es seno. Ay, perdón, dije, como esto es coseno, déjame ver si eso es coseno, sí. Y como esto es seno, sí, 100% es así. Aunque todo lo vea al revés, es así. Déjame ponerle otro color. Aunque esto sea coseno, el menos 8 y el seno sea menos 8 raíz de 3. Si con la tablita usted sabe, ok, los dos son negativos, entonces eso está en el cuadrante número 3, porque en el cuadrante número 3 solo la tangente es positiva. También, si no se quiere aprender eso, simplemente van a hacer un cuadro. Entonces van a poner la coordenada. Recuerden, a qué les corresponde X, a qué les corresponde Y. Entonces sería menos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ponerlo acá. Menos 8 y hacia abajo, menos 8 raíz de 3. Vendría siendo así, o sea, vendría siendo un ángulo así. O sea, entonces, déjame ver, espérate, ¿en qué ángulo está? A ver, menos 8 raíz de 3i. Ok, entonces, como se encuentra acá, pero déjame terminar de completar. Imaginemos que esto es un menos 8 y esto es un menos 8 raíz de 3. Eso sería que está en el tercer cuadrante. Ok, está en el tercer cuadrante. Como está en el tercer cuadrante y da 60, ahora, ¿qué hago? Para calcular, eso lo voy a anotar en la tabla que yo le di, para que noten en el primer cuadrante todo es positivo. En el segundo, solo el seno es positivo. En el tercero, el seno y la inversa. En el tercero, solo la tangente es positivo. Y en el cuarto, solo el coseno es positivo. Y su inversa. Pero no estamos trabajando con inversa, así que no lo voy a copiar. Recuerden, para llegar al cuadrante número 2, lo que se va a hacer, restar entre 100 por 180. Acá, para llegar al tercer cuadrante, se le va a sumar 180 y acá se le va a restar 360. Así de sencillo.
En este caso, para llevarlo al tercer cuadrante, anótenlo esa cosita que la acabé de poner, lo que voy a subrayar de rojo, en la tabla que me faltó. Ok. No. Entonces, déjame aquí poner la piel de color negro. Ok, entonces para llevarlo al tercer cuadrante le tenemos que sumar 180 grados. Vamos a realizarlo. 16 más 100, cónchale, más 180 grados va a ser igual a 240 grados. Ok. Tenemos que nuestro ángulo es de 240 grados. Ahora vamos con la fórmula trigonométrica. La fórmula trigonométrica saben que es igual al módulo por el coseno del ángulo más imaginario seno del ángulo. Eso es igual al módulo. ¿Cuál fue? El módulo fue 16. Eso va a ser 16 coseno del ángulo que acabamos de sacar, que es 100, ¿cuánto? 240 más imaginario seno de 240. Y como acá no hay un 1, por fin sí se puede marcar. Entonces, como resultado, tendríamos 16 coseno de 240 más 16 imaginario seno de 240. El 16, el módulo como tal, va a aparecer dos veces siempre, porque tiene que multiplicarlo de adentro. Ok, esa era la fórmula trigonométrica. Ahora vamos a graficar. Bueno, ya lo graficamos antes. Wow, yo lo borré. Sería de tal manera, menos 8 raíz de 3, por ejemplo, que es así. O también lo pueden hacer chiquito. Bueno, lo pueden hacer chiquito, hacerlo de esta manera. Imagínense que, déjame hacerlo chiquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, muy chiquito no va a ser. Vamos a suponer que está de 2 en 2. Y hay que hay un 8. También puede hacer el ángulo así. Y ahí representarlo de esa manera. Yo personalmente, si me preguntan cómo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer como lo estaba haciendo. Entonces, hago el ángulo. El ángulo es, recuerden, cuando toca acá, ya se convierte en 240. Y está en el tercer cuadrante. Vendría siendo realmente un ángulo más o menos así. Esto no se tiene una manera, es una estimación personal. Está en el tercer cuadrante, que es lo importante. Mientras ustedes lo pongan en este lugar, está correcto. Ahora, el lugar uno no tiene transportador para saber en qué exacto lugar está. Entonces, ese punto que está acá, ese punto que puse de color rojo, va a ser igual a ¿qué cosa? A menos 8, menos 8 raíz de 3. Ok, ya. Recuerden, llenen de datos todas sus gráficas. Yo lo estoy haciendo así para hacerlo de una manera más rápida. Ahora vamos con el otro tema. Recuerden, aunque tengan su imaginario, lo que sea, se hace de la misma manera. De la misma manera, no hay necesidad de romperse la cabeza. Ahora vamos con el tema número 2. En total, ¿cuántos temas? Preguntan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 4 temas. Los dos últimos son los dos más fáciles y los dos más cortos. Yo voy a empezar por lo más largo para quitar la parte tediosa de antes, que en verdad no es tediosa, en verdad es muy fácil, simplemente me estoy tomando el tiempo para explicar. Entonces vamos a continuar. Si Joa le pone el número 2, va a ser convierte a gráfica, que él lo hace. Ok. Y él le pone un ejercicio así. Déjame ver cómo es. Ok, ¿qué yo hago acá?
¿qué yo hago acá? ¿Cómo convierto a gráfica? Lo primero que voy a hacer es, ustedes recuerdan los dos, déjame bajar, las dos tablas que nosotros hicimos. Déjame copiar la otra tabla acá para, para hacerlo ya directamente y no tener, y que ustedes realmente lo vean. A ver, 30, 45. Ahí está la tabla, ok. Entonces, ok. Entonces, como ahí está la tabla realmente, ¿qué nosotros vamos a hacer? Ahora nosotros vamos a buscar un número, el número más cercano que se pase, el número más cercano que se pase siempre. De cuál es de las dos gráficas nosotros vamos a buscar, primero de esta y después de esta. ¿Cómo así? No tiene sentido. Vean, que lo vamos a buscar. El ángulo, ¿cuánto era? 225 grados. Nosotros vamos a buscar el ángulo más cercano, vuelvo y repito, que se pasa. El 180 es cercano, pero no se pasa. El que más se pasa es 270. Ok, entonces, como ese es el único que se pasa y es el más cercano, porque el 360 se pasa, pero no más cercano que el 270, lo colocamos. Y eso lo vamos a restar por uno de esos. ¿Cuáles van a ser? Nosotros vamos a calcular la resta de uno de ellos hasta que nos dé 225. Lo cual va a ser 270. Vamos a probar con el 30. 270 menos 30. A 0 con 0 se va a 0. A 7 quitarle 3. Se queda 4. Entonces me da 240 y no. No es 30 porque necesito el 225. Vamos a probar con el 45. 270 menos, ay Dios mío, menos 45, a 0 no le puedo quitar 5, acaba 6, 10 menos 5 son 5, 6 menos 4, 2 y 2. Ok, es el 45. Vamos a ponerlo acá arriba. Entonces, a la derecha vamos a poner, todavía no estamos en ejercicio. Tenemos que, antes de entrar al ejercicio, sacar eso del ángulo. Tenemos 270 menos 45 va a ser igual a 225. Que el ángulo, al fin y al cabo, miren, es igual. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que no sabemos a qué es igual, cuál es el valor de 225, pero si es 45. Entonces, ¿qué sucede? Que todo el coseno y el seno, ahora, aunque sea seno de 25, ahora va a pasar a ser seno de 45. Y el coseno de 25 va a ser igual al coseno de 45. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Miren, eso consta. O sea, el objetivo de eso es que uno tiene. Acá tú no puedes avanzar. Porque sin calculadora es imposible saber, bueno, a menos que tú te la aprendas, el valor de 225. Y de esta manera, haciéndolo así, nosotros sabemos cuál es el valor de dicho. O sea, lo podemos sustituir el 225 por el 45. Entonces, sería 5 coseno de 45 grados más imaginario seno de 45 grados. Ok, recuerden, en este caso, vamos a la tabla de nuevo. Vamos a buscar el coseno de 45 primero, que empieza con el coseno. Coseno de 45, de buscar coseno es este. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Ah, y el seno también es raíz de 2 sobre 2. En este caso son iguales. ¿Dónde está? 5 raíz de 2 sobre 2 más
Consta de que saben que, bueno, antes de poner positivo o negativo acá, hay que averiguar si realmente acá un positivo o negativo. O sea, hay que ver. Deme un segundo. Déjame ver si se puede. Ok, mira lo que vamos a hacer. Antes de continuar con la fórmula trigonométrica, vamos a sustituir los 100% por 45. Ese es el siguiente paso. Pero antes de continuar, vamos a graficar el 225. ¿Cómo así graficarlo? O sea, vamos a ver, no, 100% es el ángulo que nos da, míralo acá, 225. Pero vamos a ver en qué ángulo, digo, en qué cuadrante cae el 225. Acá hay 90, acá hay 180, acá, ¿qué? Porque acá ya se pasa, acá hay 270. Ok, entonces está en el tercer cuadrante. Vamos a la tabla. En el tercer cuadrante, ¿qué es positivo? En el tercer cuadrante, solo la tangente es positiva. Entonces, ¿qué pasa? Ambos son negativos en este caso. Entonces sería 5. O sea, tanto el seno como el seno, el coseno como el seno es negativo. Recuerden, con la tabla que está, déjame poner la tabla acá. En el primer cuadrante, todo positivo. En el segundo, solo el seno es positivo. En el tercero, solo la tangente es positivo. Y en el cuarto, solo el coseno positivo. También recuerden, todo positivo y su inversa, pero no estamos trabajando con inversa. Entonces sabemos que en el tercer cuadrante, y como estamos trabajando con coseno y con seno, significa que esos dos son negativos. Entonces, ¿y se puede cambiar los signos así después de otros? Sí, no hay problema. Entonces va a ser 5 por menos raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué es raíz de 2 sobre 2? Porque el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y los dos son negativos, como dije antes. Menos imaginario raíz de... Menos raíz de 2 sobre 2 imaginario seno de ya, imaginario. Entonces, ¿cómo lo voy a realizar? Simplemente una multiplicación. Eso va a ser igual a 5, bueno, menos 5 raíz de 2 sobre 2 menos 5 raíz de 2 sobre 2 imaginario. Ok. Y ya literalmente ahí terminamos porque esas son las coordenadas. ¿Y cómo así la coordenada? Ya literalmente vamos a terminar este gráfico ahora. Está para acá, para acá, para acá y para acá. Vamos a terminarlo. Lo comenzamos, lo dejamos a mitad y ahora vamos a terminarlo. Ahí está el punto rojo. Vamos a suponer que en el punto rojo termina el gráfico. Ok, decimos que en el punto rojo terminó el gráfico. Cónchale. Anda. Pero ponte en la punta de la flecha. Anda. Vamos a dejarlo ahí. Usted entiende lo que yo quiero decir. Ese punto rojo va a ser igual entonces a menos 5 raíz de 2 sobre 2. Espérate, voy a ponerlo. Eso va a ser igual a menos 5. En el examen no pueden poner una flecha, lo deben poner ahí mismo. Pero es que no tengo espacio. Menos 5 raíz de 2 sobre 2, coma, menos 5 raíz de 2 sobre 2 imaginario. O sea, le ponen con todo eso imaginario. Esa es la coordenada. Miren, así de sencillo. Así de sencillo. Vamos a hacer otro exactamente de lo mismo para que sepan que no es nada complicado. Ok, convierte a gráfico. Le dan de que 14 coseno, vamos a poner un 300 más imaginario seno 300. Hacemos lo mismo. ¿Cuál es el número? Vamos a bajamos. ¿Cuál es el número que se pasa de 300 más cerca? El único es 360. Bueno, está muy fácil. ¿Qué número? El ángulo era 300. ¿A qué número de esto hay que quitarle para que sean 300? Obviamente el 60. Entonces sabemos que es con el 60 grados. Entonces vamos a sustituir. Sería 14
coseno de 60 más imaginario seno de 60. En tal caso lo pueden poner en la derecha, que 360 menos 60 es igual a 300. Entonces simplemente voy a sustituir el coseno y el seno de 60. ¿El coseno de 60 cuál es? A ver, el coseno de 60 es igual a 1/2. Subo. Entonces pongo 14 por 1/2 más. Ahora voy a buscar el seno de 60. El seno de 60 me dice seno de 60. Raíz de 3 entre 2. Subo. Y pongo más raíz de 3 sobre 2. Ok. Ahora, antes de continuar, ¿qué era lo que hacíamos? Vamos a comprobar si el signo, cuál es lo de positivo y negativo. ¿Cómo se hace? Dije, se hace con el ángulo que te dan, no el ángulo que tú lo sustituyes, con el que te dan. El que te dan es 300. Entonces vamos a graficar esos mismos 300 grados. Entonces, 90, 180, 270, 300 vendría siendo algo por acá. Vamos a poner el punto. Ahora sí se pone. Entonces, eso indica, no sabemos la coordenada todavía. Ok, porque la coordenada es la multiplicación del módulo con eso. Pero ya sabemos que en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿qué es lo positivo? No sabemos. Vamos a bajar. En el cuarto cuadrante dice que solo el coseno es positivo. O sea que el seno acá va a ser negativo. Entonces sabemos que este es el seno. Entonces eso va a ser menos. De una vez. Entonces multiplicamos. 14 por 1/2 va a dar 7. Menos. Déjame ver. Eso va a dar 14 raíz de 3. Dios, raíz de 3. ¿Qué hizo? Raíz de 3 entre... esto va a dar 7. Ok, va a ser 7 menos 7 raíz de 3. Imaginario. Y ese va a ser imaginario ahí. Y ese va a ser la coordenada. 7, menos 7 raíz de 3 imaginario. Ahí termina. Y ya. Literalmente. Voy a hacer como en física. Le voy a mandar también ejercicios. Déjame hacer uno más. Voy a hacer la parte fácil de graficar. ¿Cuál es la fácil? Ese es el que hay que hacer más cosas. Pero hay uno que hay que hacer. Bueno, en verdad hay que hacer lo mismo. Sí, hay que hacer lo mismo. Que es si te ponen exactamente lo mismo para que no se confunda. Si te ponen, qué sé yo, raíz de 2, 150. Es exactamente lo mismo. Raíz de 2 vendría siendo el módulo y este el ángulo. Ok. Entonces, en ambos le están dando el módulo. En el otro simplemente que lo tenían más desarrollado. En el otro tenían, qué sé yo, en este caso hubiese sido raíz de 2, coseno de 150, más imaginario seno de 150. Lo de abajo y lo de arriba es lo mismo. Lo mismo, simplemente que abajo está más desarrollado. Pero por un paso ya. Entonces tenemos 150 grados. Vamos a buscar cuál es el que se pasa más cercano de 150. El que se pasa más cercano de 150 es 180. Ok, entonces eran 150, ¿verdad? El que se pasa más cercano es 180. ¿Y qué número restado a 180 te da 150? Pues acá está el 30. Entonces sería 180 menos 30. Subimos y hacemos exactamente el mismo proceso de anterior. Es igual a 130 grados. Digo 180. Ahí, ok, sí. Sería 100. Bueno, ¿verdad? 150 grados es igual a 180 menos 30. Ok, entonces menos 30 ya sabemos que lo vamos a poner en base a 30 grados. Entonces ponemos raíz de 2, que es el módulo, por el coseno de 30 grados más, ay, qué más feo, más imaginario seno de 30 grados.
Y ya nos tocaría sustituir. Sustituimos como, ¿cuál es el seno de 30? El seno de 30 es 1/2. Subimos. Ponemos raíz de 2 por 1/2 más imaginario seno de 30. ¿Cuál es el seno de 30? Ah, no, yo lo puse al revés. Déjame borrar esto. El coseno de 30. Mire, mire, mire. El seno es 1/2 y el coseno es raíz de 3 sobre 2. Ok, déjame arreglarlo. Raíz de 3 sobre 2 más 1/2 imaginario. Ok. Pero recuerden, el próximo paso, ¿cuál es? No es calcular, es saber cuál de los dos es negativo, si son negativos, porque puede que no sean. ¿Y cómo se hace? Graficando. ¿Cuál es el ángulo base que nos dan? 150. Entonces vamos a graficar ese 150. Fu, fu. 90, 180. Se pasa. Entonces, 150 está por acá. Entonces, en el segundo cuadrante. Vuelvo y repito que eso es estimado, que uno va a hacer los gráficos. Uno no tiene transportador. Ok, esos son los 150 grados, pero no sabemos la coordenada. Ok, también después en cada gráfico póngale el ángulo a que es igual el ángulo, ¿oyeron? El ángulo siempre va a ser igual a base, no es de que a 30 ni a 180, no, no, no. Al base que te dan, que es 150. Entonces es 150. Vamos a ver si en qué lado está. Vamos a ver, como está en el segundo cuadrante, vamos abajo a ver qué nos dice el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante solo el seno es positivo y su contrario. O sea que el coseno en este caso va a ser negativo. Y el seno siempre es positivo y el coseno negativo. Entonces esto va a ser negativo. Como resultado, raíz de 2 por raíz de 3 va a dar raíz de 6. Entre 2, ay, perdón, acá me tuve raíz de 6, menos raíz de 6 entre 2, recuerda, negativo. Aquí sí va más porque el seno siempre es positivo. Raíz de 2 por 1/2, eso va a ser raíz de 2 entre 2 imaginario. Y ahí está la coordenada. Y ese aquí uno va a poner menos raíz de 6 entre 2, coma, raíz de 2 entre 2. Recuerden llenar su gráfico con más detalle, etcétera. Yo lo estoy haciendo nada más para explicarlo. Ya pasamos para el cuarto punto, porque todo es lo mismo. El cuarto punto, déjame buscarlo. El cuarto punto, digo el tercer punto, digo el cuarto. El tercer punto es lo más fácil. Simplemente es convertir, por ejemplo, si él le da... ¿Qué estoy escribiendo? Se le da convierte o efectúa, qué sé yo. Bueno, en verdad sería más aplicable efectúa. Qué sé yo. Aquí, ok, continuamos. Aquí no hay que hacer muchas cosas. Acá simplemente usted ve coseno, seno, imaginario y todas sus cosas. Olvídese de todo eso. Simplemente manténganlo sencillo. ¿Cuál es vamos a sacar solamente de todo eso? Vamos a sacar solamente el módulo y el ángulo. ¿Cuál es el módulo en este caso? El 16. Y el ángulo, el 30. Eso está multiplicando por ¿cuál es este módulo? El 4. Ah, espérate, me falta poner un 4. Aquí va un 4, ok. El módulo acá es un 4 y el ángulo el 25. Por 4
y el ángulo 25. Y simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar los dos números grandes y vamos a sumar los chiquitos. Esto, vamos a ponerlo en color rojo, a multiplicar, y los chiquitos se van a sumar. Y si fuera una división, se divide en lo grande y se restan lo pequeño. Entonces, 16 por 4, a ver, 4, 6 por 4 son 24, 4, 6, eso da 64. Ok, 64 y 30 menos 25, no, perdón, más 25 va a ser igual a 55. Ya, y terminamos. Vamos a hacer, qué sé yo, uno más y después vamos a hacer el de la división. Pero la división es lo mismo, simplemente dividiendo. Wow, no me digas. Eh, vamos a hacer, qué sé yo, 72 coseno de 155 grados más imaginario. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? A ponerle grado. Póngale grado a todo siempre, recuerden. Eso no son sellos, son grados. Vamos a poner grado. Ok. Entonces, siempre vamos a sacar solamente en esta multiplicación y divisiones, no se rompan la cabeza. Vamos a sacar módulo y ángulo. El módulo, 72. Ángulo de la primera, 155. Está multiplicando por módulo de la segunda, 3. Concha, se me olvidó poner de nuevo. Módulo de la segunda, 3. Ángulo de la segunda, 45. ¿Qué va a hacer? Se van a sumar a multiplicar lo grande y a sumar lo pequeño. Eso va a ser igual a 72 por 3, 72 por 3, 6, 21, 216. Y abajo sería 155 más 45. Eso da 200. Y ahí terminamos, literalmente. Eso sí le dice efectúa, no convierte. Se convierte no está realmente acorde al tema que vamos a hacer. Ahora vamos a hacerlo con la división. Seguimos en el punto 3. La división vendría siendo exactamente lo mismo, simplemente dividiendo. Qué sé yo, solamente voy a poner un solo ejercicio. Para así ahorrar tiempo, que el video se está haciendo extenso. Lo voy a hacer complejo. Bueno, no complejo, o sea, con todo, con multiplicación y con división, para que sepan. Ok, entonces, ¿qué hago? ¿Eso se ve complicado? No. Simplemente vamos a sacar, lo voy a hacer con diferentes colores. Vamos a sacar el módulo de esta y el ángulo, módulo de esta, ángulo, y módulo de esta y ángulo. Vamos a hacerlo del primero. Ay, me siento peledeísta. Morado. El módulo 64, ángulo 100. El de la segunda se está multiplicando. Sería módulo 2. Estoy acá, por si preguntan, módulo 2. Y ángulo acá son 10 grados. Y abajo, que es la división, módulo 4.
y ángulo 75. ¿Qué voy a hacer? Recuerda la multiplicación. Se multiplican, se suman ok. Entonces sería 64 por 2. Eso da 70, ¿cuánto? Eso da 128. Y se suman los chiquitos. 100 más 10 son 110. No relaje. Y abajo quedaría el 4, módulo 4, 75 grados. Y ahora se va a dividir. Recuerden, la multiplicación se multiplicaba en lo grande y se sumaba en lo chiquito. Ahora se van a dividir lo grande y se van a restar lo chiquito. Entonces sería 128. 128 queda así. Dividido entre 4. 4 por 3 son 12. Bajo el 8. Y 2, que eso da 32. 32. Porque dividí lo grande. La división de lo grande me da 32. Y ahora voy a restar lo pequeño. Sería 110 menos 75. Dame ver, eso sería 75. Pasaría a ser 10, 0, 5, 1. Ok, eso da 35. Ok. Y ya ese es literalmente el resultado. Ya ahí terminó. Pongan acá que el resultado de todo eso va a ser igual a 32, 35 grados. O sea, el módulo 32 y el ángulo son 35. Y ahora voy al último, ya el tema número 4. Por eso yo le dije que la de matemática era más, bueno, menos que lo de física, aunque con este video parece que no. Está muy largo. Este, en verdad, yo simplemente voy a explicar lo que Joa puso en la pizarra. O sea, esto no es un ejercicio como tal, es la explicación de algo que no quiero que se quemen en esto. Así lo Joa lo pone. 4, 30 grados por 10, 50, 2, 10, elevado al 2 tercios. Esto es lo que quiero tocar con Joa. Miren qué Joa dice con esto. Joa explica eso. Y la explicación es, primero vamos a efectuar lo de dentro para entrar a la aplicación, a la explicación. Eso va a ser igual a 40, 30 más 50 son 80, dividido entre 2, 10, eso va a ser igual a 20, y se restan los chiquitos, eso va a ser 20, 70, 2 tercios. Mira lo que dice Joa. Joa dice que ese 2 tercios se representa de la siguiente manera. Uno va a abrir raíz, el 3 que está abajo pasa arriba y el 2 que está arriba pasa abajo, pero pasa abajo dentro de la raíz, o sea, sería 20, 70 y acá va a estar al cuadrado, ok. Eso es lo que pasa. Recuerden que estos son 70 grados. Voy a poner otro ejercicio además de eso, porque quiero que ese lo tengan pulido, ok. Entonces, ¿qué él dice? Ese cuadrado multiplica el número al cuadrado, pero al ángulo lo multiplica por 2. Ok, al número al cuadrado por 2 y al ángulo por 2. Sería raíz cúbica, 20 por 20 son 400. Y el ángulo 70 por 2 son 144. Ah, no, 140. Entonces, del ángulo ya no hacemos más nada. Simplemente, ¿qué vamos a realizar? Vamos a, como no es 400, no tiene raíz cúbica, vamos a hacer el método que él hace. El método lo que hace es dividiéndolo entre 2. Él lo hace así. 400 entre 2 da 200, 200 entre 2 da 100, 100 entre 2 da 50, 50 entre 2 da 25, 25 entre 5 da 5 y 5 entre 5 da 1. Y él agarra en pares de 3, porque como es raíz de cúbica,
1, 2, 3, ok, entonces esto se queda así. Y esto es 5 por 5, son 25. 5 por 5 son 25. Y 25 por 2 son 50. Entonces lo que hace, esos 3 2 lo convierte en un solo 2. Y va a poner 2 raíz de 50. Así que lo pone. Eso es lo que mucha gente ahí, quizá es la parte donde se le dificulte más. Porque yo voy a hacer otro, además de ese, para que se le quite la duda. Entonces, eso como resultado, el 140 va a ser igual. Entonces, o sea, se va a quedar igual, va a ser como resultado 2 raíz de 50, 140 grados. ¿Por qué? Porque él quiere sacar el módulo. Este sería el módulo y este es el ángulo. Si no sabe, si aunque vea el video y vea el video por YouTube, etcétera, no sabe hacer eso, por lo menos déjelo hasta ahí el ejercicio. Déjelo hasta ahí el ejercicio para que le ponga 1 punto por lo menos. Pero el resultado sería eso. Voy a hacer otro más y ahí acabo el video porque ya es todo. Voy a hacer otro más para que sepan, qué sé yo. Si le dan uno así, 60, 55, no sé, y vamos a poner 2, 3. Como dije antes, ¿qué se hace? Se abre raíz y se invierte. El 3 que está abajo pasa arriba, se le coloca el 60, ajá, 55. Y el 2 pasa abajo multiplicándolo al cuadrado. ¿Cuál es el siguiente paso? El 2 multiplica al 60 al cuadrado, pero esto lo multiplica por 2. ¿Ok? Entonces, lo cual daría 60 al cuadrado, eso es 3000, bueno, 6 por 6 son 36, eso sería 3600, si no me equivoco. Y el ángulo 55 por 2 son 110. Entonces, recuerdo, si no lo saben hacer, por lo menos déjenlo hasta ahí, por favor. Ahora, si quieren, pueden hasta inventar, qué sé yo, en el examen. O buscar video en YouTube donde lo explican, ¿verdad? Es fácil. 3600, como dije, lo van dividiendo entre 2 y lo agarran en pares de 3. 3600 entre 2 es 1800. 1800 entre 2 son 900. 900 entre 2. Espérate, 900 entre 2. Estoy de vuelta. 900 entre 2 es igual a 450. Déjame ver, 450 entre 2 es igual a 225, 225. 225 no tiene mitad, pero tiene tercera. La tercera sería 75. Déjame ver, 75 tiene tercera, que es 25. 25 tiene quinta, que es 5. Y 5, la quinta es 5 a 1. Eso, bueno, eso yo lo estoy haciendo que tengo una calculadora al lado. Eso en verdad uno va con un poco de lucha, no lo va a negar. Y ahora que que uno va a hacer, uno va a agarrar en pares de 3. O sea, va a coger un par de 3. Los 3 primeros 3. Eso fue lo que Joa me dijo. No sé si está bien o mal, pero lo que Joa dijo así. Entonces se le va a poner 2 y lo demás se va a multiplicar y se va a poner dentro de una raíz. Entonces 5 por 5 son 25. 25 por 3, déjame ver, son 75. Hasta ahora tengo 75. 75 por 3 son 225.
Y 225 por 2 son 450. Ok, entonces sería 2 raíz de 450. Y se va a poner según 110 abajo. Y ahí terminaríamos ya ese video. Eso es todo. Ay, en verdad, 100%. Ojalá que saquen 30 de 30 en ese examen. Unos muchachos duros como acá.